בראשית ברא אלוהים את השמיים. Estás escuchando Maravillas Escondidas en la Torá con Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México con la compañía virtual de nuestro amigo Gabriel Estrada. Buenas noches, Shabbat Shalom, Gabriel, ¿cómo estás? Pues muy bien, Shabbat Shalom, otra vez, como cada semana, pues es una emoción empezar el estudio y pues bien contento. Pues quiero mandar un saludo a Renato, a Rodrigo Molina, a Diego Monzón, Chabela Chacón, Gilberto García, Marbelis Fernández, Fabián Rodríguez y su hermana Vanessa de Argentina, que te mandan saludos, Gabo. Dicen que les gusta la buena onda del programa y el sentido del humor que hay también en el programa. También a la iglesia Monte de Sion de Ecuador. Wow. Y a la página de Facebook Misioneros de Jesucristo. Todos ellos, gracias por sus comentarios en la porción en el programa pasado. Y también pues muchísimas gracias a las más de 180 personas que se dieron a la tarea de compartir el estudio pasado, la porción pasada, que se llamó Terumá, que fue la porción número 19. Wow. Oye, pues mucha gente, Memo, ¿de dónde salieron? Sí. Pues del Facebook. Bueno, yo le quiero mandar saludos a Iván Montoya y a Marcelia Martínez, que también me comentaron por ahí que les había gustado mucho la Parashá, era la primera que escuchaban. Y pues sí, ¿no? Dicen que hay muchas preguntas y todo eso, y que les gustaría ver que hubiera alguna sección de preguntas, básicas. Hay muchas ideas, ¿no? Les comentaba que desafortunadamente, pues el tiempo corre, porque pues obviamente no hemos querido hacer un programa muy largo o muy cansado, pero pues bueno, ya iremos viendo hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Así es. Y pues bueno, digo, ahí está la sección de comentarios donde pues no solamente son comentarios, sino pues obviamente preguntas y respuestas a las cosas que se nos quedan inconclusas también, o malos entendidos o lo que quieran poner ahí. Si ponen preguntas, pues intentaremos tocarlas en la próxima parashá para tratar de dejarlos más confusos. Y también quiero brindarle un aplauso a Venezuela, Gabo, wow, que se llevó las palmas esta semana. Normalmente, semana tras semana, pues México era el país con más visitas a la página y seguido de Estados Unidos. Eso pues desde que comenzamos allá por octubre. Esta semana pasada Venezuela se llevó a todos los países por delante. Muchísimas visitas de ese país y pues les quiero brindar un aplauso, darles muchas gracias. Y pues gracias a todos ustedes llegamos la porción pasada, Gabo, el programa de la porción pasada llegó a 700 hogares. Wow, pues sí, un abrazo a nuestros hermanos venezolanos que sabemos que la están pasando un poco difícil por allá, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que en tiempos difíciles haya oportunidad de hacer una pausa y dedicarnos un poquito a esto, ¿no? Al estudio y pues sobre todo que nos sirva para llevar frutos y empezar de alguna manera a hacer luz exactamente ahí donde estamos, ¿no? Que finalmente esa es la idea. Claro. Y pues bueno, hoy nos toca estudiar la porción de la Torá llamada Tetzaveh. Es el programa número 20, ya son 5 meses desde que comenzamos. Se siente como si hubieran sido 2 semanas. Ahí va el bebé creciendo. Todavía no, pero... Otro. ya pronto. Y bueno, no me pongas nervioso, Gabo. Esta porción consiste de los capítulos, nos habíamos quedado en Éxodo 27, versículo 19, aquí se retoma ese capítulo, empezaríamos en el versículo 20 hasta el capítulo 30, versículo 10. Y pues les recuerdo que y todos los programas están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com. Ahí bajo el menú audioprogramas hay otro submenú, Maravillas Escondidas en la Torá, y ahí puedes encontrar los 2 libros que llevamos. Se irán agregando después números, Levíticos y Deuteronomio, y bajo cada uno de los libros pues las diferentes porciones para que las puedas escuchar en línea o bien las puedas bajar a tu computadora. Y también pues estamos en YouTube, donde
veo que también cada vez más gente está entrando a YouTube, que yo creo que a lo mejor se les facilita un poquito más. Ahí nos puedes buscar como Buscando lo Escondido o buscar Maravillas Escondidas en la Torah, y también pues aparecen ahí una lista de reproducción con todos los programas que llevamos. Pues bueno, ¿cómo ves si empezamos, Gabriel? Vale, vale, como decimos en México. Mira, ahorita, la semana pasada vimos... ¿Qué vimos? ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Hablamos mucho de Egipto, del santuario. Muy interesante, muy intenso lo sentí yo el estudio. Pero sí, de eso hablamos. Sí, pues de básicamente de cómo las instrucciones de Dios hacia Moisés, de cómo quería que se creara el tabernáculo, pues de dentro hacia afuera, ¿no? Vimos que primero lo que va a estar adentro del lugar santísimo, después que cómo quería que se hiciera el lugar santísimo, después el lugar santo, y después ya se fue para afuera, ¿no? Y todas las telas que iban a estar cubriendo el tabernáculo. Y pues ahorita se va a dedicar un poquito más esta parasha o esta porción hacia allá los sacerdotes, hacia Aarón y sus hijos, como los vestimentas que van a tener ellos, ¿no? Básicamente es de lo que se va a tratar, y es una porción donde vamos a ver mucho la unción con aceite, ¿no? Lo que conoceríamos como lo que nosotros decimos el Mesías. Pues bueno, aquí vamos a ver que pasa hacia Aarón, que pasa hacia el altar, hacia muchos utensilios, que es pues una palabra que vamos a ver muy común en esta porción de la Torah. Yo creo que en la porción que más hay ungidos, pues ahorita al final me dices si sí o si no. De acuerdo. Entonces, pues bueno, empezamos Éxodo 27:20, nos habíamos quedado, y comienza: ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Y pues aquí obviamente está hablando de la lámpara de 7 brazos que vimos que le decía también cómo crearla, ¿no? Que pues es conocida o más bien llamada como menorá, ¿no? Y dice: Aarón y sus hijos la pondrán en el tabernáculo del testimonio, fuera de la cortina, al frente del testimonio, que habíamos visto no está en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Dice: y la mantendrá ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Dios. Y aquí en algunas versiones dice que la mantendrán ardiendo continuamente, dando por entender que siempre tiene que estar prendida, ¿no? O sea, día y noche, y pues realmente dice desde la tarde hasta la mañana. O sea, todos los días en ese horario tiene que estar prendida. Y todo el día, ¿verdad? Obviamente. De la tarde a la mañana. De la tarde, o sea, durante el día no. Bueno, es que, Durante ¿sabes el qué? día. Fíjate que yo encontré alguna información que decía que había gente que opinaba que debía estar encendida siempre, y otra gente decía que no, que nada más durante la noche. Por eso comentas tú de la tarde a la mañana. Entonces, la verdad es que no se ponen de acuerdo los autores, ¿eh? Ajá. Y más adelantito vamos a ver cómo también dice que era una de las funciones que va a tener el sacerdote también, el entrar y encenderla cada noche. Entonces, por eso yo también sí me inclino más hacia el lado que no estaba encendida todo el día, sino solamente durante la noche. Pero la palabra en hebreo también pues nos dice que es algo de forma diaria, no necesariamente todo el tiempo, sino, Claro. bueno, pues eso ya esperamos que nos lo conteste cuando tengamos un sumo sacerdote, como debe de ser. Así es. Dice Que valdría la pena que subamos la imagen, fíjate, de la menora, porque es una menora de oro que se exhibe ahí prácticamente en el segundo piso del edificio que está frente al cotel, al Muro de los Lamentos, y así, pues es enorme y está todo hecha en oro, ¿no? Es muy impresionante verla. Bueno, esa menora tengo entendido que es nada más cubierta de oro, ¿no? Ah, ok. Y creo que por las medidas que tiene no sería no va a ser la que va a estar en el templo. Ajá. Porque pues también hay regulaciones en la Torah. Vamos a ver
más adelante en Levítico que pues no se pueden pues imitar, ¿no? Las cosas santas de pues que van a estar dentro del templo. Entonces yo me imagino que es tan grande, pero no es las medidas que se nos dan aquí en Éxodo. Yo creo que han de tener otra, la que es de oro puro, la han de tener guardada Claro, en debe otro ser sí, lado. porque está prácticamente en la calle, ¿no? Entonces, digo, Ujú. no se puede tocar porque está cubierta por un cristal Convive con, especial, pero pues prácticamente queda a unos centímetros de ti, ¿no? Y es la típica sí, foto que uno se toma. claro, sí. Sí, buscaré la imagen y la voy a subir. Y espero algún día poder estar por allá No, hombre, no sabes. y tomarme la foto. Oye, por cierto, fíjate que hay una nueva, digo, no es comercial, pero creo que te mandé por ahí un video de una nueva aplicación que tú la descargas y entonces la aplicación detecta si estás ahí frente al muro o en los alrededores y entonces te muestra cómo se veía el segundo templo en esa época. Incluso puedes tomarte fotos frente vamos, como si te quedara atrás, Una selfie. una selfie como si quedara atrás el templo, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante ahora que anda investigando cosas. No, sí vi el Hay video. que ir, hay que ir. Hay que ir y tomarnos la Sí, selfie. exacto. Y ojalá que ya esté el templo. Pues sí. Y bueno, entonces dice, y esta será una regulación permanente por todas las generaciones de los hijos de Israel. Y pues bueno, seguimos ya que pasamos al capítulo 28 y nos va a empezar a hablar ya sobre las vestiduras sacerdotales. ¿Qué entendemos por sacerdote? Pues como dice aquí al inicio del 28:1, llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti para que me puedan servir como sacerdotes. O sea, es el linaje de Aarón, ¿no? Que habíamos visto, Aarón pues viene del linaje levita, igual que Moisés. Entonces tenemos que los levitas sirven en el templo, bueno, más adelante van a servir en el templo, aquí pues van a servir en el tabernáculo, pero de esa familia de levitas o de ese linaje de levitas hay uno en particular que va a ser Aarón y sus hijos los que van a servir como ya haciendo la función. Aarón va a ser un sumo sacerdote y sus hijos pues van a ser sacerdotes, ¿no? Que van a tener funciones ya más específicas. Y dice que le va a hacer, harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas o santas para servir a Dios, que expresen dignidad y esplendor. Y esta frase la vamos a ver un par de ocasiones, dignidad y esplendor. Y le dice, háblale a todos los artesanos, a los quienes yo les he dado un espíritu de sabiduría y hazlos hacer las vestiduras de Aarón. Y aquí vemos un tema pues, interesante, ¿no? Importante de que quién nos da todos los dones, por así decirlo, las habilidades que pues tiene una persona u otra, pues Dios, ¿no? Aquí él está hablando, él está diciendo a Moisés, dile a los artesanos a los que yo les he dado el espíritu de sabiduría. O sea, por algo, ¿no? Porque muchas veces alguien que se empieza a ser como que muy experto en algo, pues puede empezar a pensar que es por sus fuerzas y pues realmente no. O sea, siempre es todo gracias a Dios y eso hay que tenerlos presente para siempre regresar a Él y agradecerle que nos dio esa habilidad. Y le dice en el versículo 4, las vestiduras que harán son estas. Y aquí pues hace una lista, ¿no? Dice un pectoral, que ahorita luego ya nos lo va a dar un poquito más de detalle de cada una. Dice un efod, un manto, una túnica a cuadros, un turbante y una banda. Dice, y ellos harán vestiduras santas para tu hermano Aarón y también para sus hijos, para que me puedan servir. Fíjate que Sí. hay una pieza que no está hecha y que no se menciona en este verso 4, pero que es obvio que el sacerdote tenía, ¿no? Vamos, este pectoral, este fod no iban sobre el cuerpo, sino iban sobre ¿qué? Sobre ¿Verdad? los mantos, ¿no? Sí, que era, Lino fino. bueno, sí, era como un tipo manto, pero no sé si decirle manto, ¿no? Yo creo que es como ¿qué nombre le pondremos, Memo?
ropa interior. Como una ropa interior, pero cuando tú ves las fotografías en internet y que te pones a investigar un poco sobre las vestiduras del sumo sacerdote, ves que todo va sobre una tela blanca, ¿no? Como si fuera una pijama o como si fuera esto que le ponen a los niños aquí en México, ¿cómo se dice? Una pañalera. No, lo que le ponen a los niños que cubre todo el cuerpo, ¿Mameluco? un mameluco, ándale, como un mameluco blanco. Yo me imagino que esta palabra se va a oír muy fea en otros países, pero disculpen los compañeros, así le decimos en México. Y entonces este tipo como mameluco blanco, fíjate que era muy utilizado en prácticamente todas las culturas paganas, Memo. Entonces es muy interesante que Dios decida que bueno, obviamente ellos iban a utilizar esta ropa porque era lo que se utilizaba en esa época. Y esto implicaría entonces, dicen algunas personas, que lo que Dios estaba entendiendo es que el sumo sacerdote es tan humano como las demás naciones. Sin embargo, Dios se ve en la necesidad de cubrir el paganismo de Israel con todos estos elementos, ¿no? Entonces fue un comentario que se me hizo muy interesante porque sí. Entonces, incluso, fíjate, es tanto el paganismo que hay en nuestro corazón, Memo, que incluso en el judaísmo hay quienes consideran que estas vestiduras tenían algún poder milagroso, poderoso, cuando la verdad es que, como nos pasó en la parasha anterior, nos vamos a dar cuenta que hay mucho que aprender una vez que empezamos a entender y a referenciar estos elementos que van a ir sobre el paganismo de Israel, que lo van a cubrir y entonces sí lo van a llenar de este esplendor del que tú nos comentas, ¿no? Ok. Porque también vamos a ver más adelante, ¿no? Que cuando entraban al lugar santísimo, la presencia de Dios, se quitaban todo pues como disfraz, ¿no? Que están haciendo con piedras preciosas, con oro, y dice hilo de azul, púrpura, escarlata, y entraban solamente con esa vestidura blanca, ¿no? Exacto, exactamente. Que pues significa también pureza, Claro, vamos a ver. porque cuando ellos entraban, pues el propósito era expiar o el perdón de los pecados, ¿no? Y entonces, ¿qué otra manera de mostrarte como un pecador sino mostrando, pues, lo que eres, ¿no? Así tal cual, ¿no? Que obviamente tiene un trasfondo de paganismo, de pecado y de muchas otras cosas. Así es. Y bueno, entonces ya nos va a empezar a detallar un poquito cada una de esas partes de la vestidura que nos menciona ahorita como un tipo listado, ¿no? Y empieza con el efod, que estamos ya en Éxodo 28, versículo 7. Dice, ¿qué es el efod? Dice, son dos sombreras que se juntan a los bordes de su extremo para que se puedan abrochar. O sea, pues, hombreras, ¿no? Yo creo que todos entendemos eso. Fíjate que a lo mejor ahí, si retomamos un poquito el verso 5, dice, ellos habrán de tomar el oro y la púrpura violácea y la púrpura escarlata y el carmesí y el lino fino. No sé si te recuerdan estos elementos a algo. Al tabernáculo. Al tabernáculo, exactamente, ¿no? Esto tiene mucho que ver allá con Ezequiel, cuando el profeta le pregunta a Dios, dice, bueno, pues ya los mandaste al exilio, ya dijiste que los van a alcanzar las plagas, la guerra, entonces, ¿qué va a pasar, no? Y Dios dice, allá donde ellos estén, allá seré yo un tabernáculo para ellos, pero no nos dice cómo, ¿no? Entonces, pudiera significar esto entonces, que no importa dónde estés, todo esto que está cubriendo el efod, el manto, la túnica, ¿es ese tu templo? Seguramente, ¿no? Pudiera ser, ¿no? No estoy seguro, pero me suena. Pudiera ser. Entonces aquí el efod, las sombreras, pues vuelve a mencionar, ¿no? ¿De qué materiales va a ser? Pues igual dice de oro, de hilo azul, púrpura, escarlata y lino fino tejido. O sea, todos los materiales vamos a ver que una y otra vez se van a repetir estos materiales. Y aquí dice algo un poquito diferente. Dice, y toma 2 piedras de esmeralda y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y lo comentan, ¿no? 6 en una de las piedras, 6 en la otra, y pues obviamente cada piedra iría a un lado de su hombro o en cada hombro. Y menciona que va a poner los nombres de los hijos de Israel pues en orden como fueron naciendo. En el versículo 12 dice, y pon las 2 piedras en las sombreras del efod para traer a la mente a los hijos, o sea, que traiga en mente a los hijos de Israel. Y dice que esto va a ser como un recordatorio, un memorial, en hebreo es la palabra zikron,
que vemos muy seguido cuando está haciendo mención del nombre de Dios, hace mucha mención a esta palabra Sicrón, para que la tengamos en la mente. Claro, seguramente también implicaría que el sumo sacerdote tenía que entender que no actuaba por sí, sino, imagínate, porque más adelante en otras partes van a venir también los nombres de las tribus de Israel. Entonces yo creo que cuando él se vestía tenía la conciencia de que estaba representando a Israel. Bueno, como decimos ahora, ¿no? Prácticamente sobre sus hombros descansaba la responsabilidad de representar al pueblo, ¿no? Fíjate que se dice que este tipo de vestidura nos enseña que el sumo sacerdote cumplía dos funciones, ¿no? Que el pueblo entendiera que él representaba ahora el intermediario en ese momento y nada más para esos actos de Dios. Y al mismo tiempo, ¿no? Él tenía la conciencia de que sobre sus hombros descansaba Israel, ¿no? Él representaba a Israel ante Dios. Entonces, obviamente, imagínate al momento de ponerse estas vestiduras, pues entender que todo lo que él hiciera ahí tenía que hacerlo con mucho cuidado en el orden que debía hacer, porque pues estaba representando a todo Israel, ¿no? Claro, y también, digo, aparte de que pues le servían de recordatorio a él de eso, de que estaba representando a todos, pues también el pueblo al ver estas vestiduras y al ver los nombres de las tribus de Israel, pues también para que el pueblo no se olvidara de eso, ¿no? De dónde viene. Claro. Y pues bueno, eso viene siendo el efod, las hombreras con 2 piedras, con los 12 nombres de los hijos de Israel. Fíjate que ahí, ahorita que dijiste piedras otra vez, recuerdo otro tema que me parece que es importante y es, ¿qué piedras comentaste que eran? Dice aquí esmeraldas. Fíjate, la versión hebrea dice onix, ¿no? Y entonces habríamos de preguntarnos por qué son piedras tan diferentes en una versión u otra. Hay que recordar que incluso en el mismo judaísmo no se está seguro de cuáles son estas piedras, ¿no? Hay que recordar que pues el hebreo cayó casi en desuso durante mucho tiempo, al menos en 2 ocasiones. Entonces, pues ha costado un poco de trabajo determinar exactamente a qué piedra nos referimos. Digo, más adelante vamos a ver un poquito más sobre este tema, porque vamos a ver entonces diferencias de traducción de una Biblia a otra, ¿no? Claro. Por ejemplo, más adelante se va a mencionar el diamante y pues decimos, ¿no? Difícilmente un diamante como lo conocemos hoy existiría en esa época, ¿no? Entonces vamos a hacer ahí algunos ajustes. Claro, sí, aquí la palabra que se utiliza es shoham y pues sí, dice, es una piedra preciosa o una gema y dice probablemente onix o pues puede ser otro, no sé, como comentas, pues no se sabe a ciencia cierta qué tipo de piedra era. Después sigue, nos describe el pectoral, dice, hace el oráculo de juicio, de mishpat, que es algo que vamos a ver más adelantito, que va a tener otra vez, va a mencionar otras 12 piedras y pues otra vez vamos a tener diferencias en las traducciones y pues bueno, en algunas versiones leí que decía que este oráculo de juicio, dice, le agregaban una frase que realmente no está en el hebreo, pero pues a lo mejor nos da la idea, ¿no? Que decía para que te ayuden a juzgar sobre la casa de Israel, porque vamos a ver con 2 piedritas extras que va a tener que va a servir para tomar decisiones, como para preguntarle cosas a Dios. Entonces, como que lo ponen ya como en resumen para qué servía este pectoral. Pero bueno, aquí nos describe, dice, va a ser bordado por un experto artesano y dice, hazlo como la obra de efod, otra vez, de oro, de hilo de azul, púrpura, escarlata y lino finamente tejido. Y dice, cuando doblado en 2 será cuadrado. Se me figura como un poquito de trabalengua, ¿no? Pero realmente pues es un cuadro lo que va a ser este pectoral. Y luego dice en el versículo 28, capítulo 28, versículo 17, dice, y lo entretejerás como con una textura de 4 hileras de piedras. Y son 4 hileras de 3 piedras cada hilera. Y luego menciona los tipos de piedra otra vez, que yo los voy a leer así como dice mi versión, pero obviamente
yo creo que ninguna o una o dos van a ser lo que Iguales, está escrito. claro. Exactamente, dice en la primera hilera, en esta versión, que es la Kadosh israelita, dice, será una cornalia, un topacio y una esmeralda. En la tuya, ¿qué dice? En la mía dice cornalina, topacio y esmeralda también. Ándale, ahí la llevamos. Por fin nos ponemos de acuerdo, Memo. Vaya, y dice versículo 18, la segunda hilera será sí nunca lo había escuchado, feldspato verde, un Ándale. zafiro y un diamante. En la mía dice turquesa, zafiro y diamante. Me quedo con turquesa, me suena más conocido. La tercera hilera será un circón naranja, un ágata y un amatista. Amatista. El mío dice jacinto, ágata y amatista. Ahí le llevamos. Y por último dice en la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Sí, igual. Bueno, fíjate, no están tan diferentes, aunque pues así con esos nombres, pues yo nada más reconozco a lo mejor topacio, esmeralda, el diamante y yo creo que ya. No me lo vas a creer, pero me puse a buscar en internet cada uno de estos. para entender un poquito más, ¿no? Porque hay algún comentario muy interesante. No sé si vas a comentar algo sobre estas piedras. No, te voy a hacer la palabra, nada más quiero leer lo que dice ahí el versículo 21, claro. Dice, las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel, ¿no? Sí, por ahí subí una fotografía, bueno, ahí hay una fotografía sobre este pectoral y hay una toma de lejos y una un poquito más de cerca, ¿no? Entonces vas a ver cómo sobre cada una de estas piedras aparece el nombre en hebreo de estas 12 tribus, ¿no? Y lo que yo te quería comentar es obvio para las personas que nos estén escuchando que cada una de estas piedras representa una tribu, ¿no? Simplemente de leer la redacción, pues nos damos cuenta que exactamente de eso está hablando. Y fíjate que no sé si te acuerdas de pronto alguna otra parte de la Biblia, ya sea en el Antiguo en el Nuevo Testamento, donde aparezcan estas piedras, Memo. ¿En las columnas? ¿En cuáles columnas? Oye, a ver, platícame. A ver, ¿qué más o menos? No estaré revolviendo. No, fíjate, otra cosa importante que me gustaría que retomáramos es, en el verso 16 también dice, cuadrado habrá de ser, el mío dice plegado, ¿no? El tuyo dice doblado, un palmo su longitud y un palmo su anchura, es decir, tanto la longitud como la anchura son idénticos, ¿no? Entonces, ¿qué nos recordará en la Biblia? Algo que es cuadrado es igual a su anchura que a su largo y tiene 12 piedras, ¿no? Que fíjate que no son las mismas 12 piedras aparentemente y en la cita me refiero específicamente a Apocalipsis 21:19. Te recomiendo que vayas corriendo Apocalipsis capítulo 21, casi lo tengo listo, verso 19. Fíjate bien lo que dice, es más, desde el verso 16, ¿no? En esta parte Juan ve bajar esta nueva Jerusalén y dice que tiene la gloria de Dios y que su resplandor, a ver si te suena hacia dónde vamos, es igual al de una piedra preciosísima, como si fuera piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Pudiera esto significar que era transparente como el vidrio? Pues sí. Dice el verso 12, tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿Te fijas los mismos grupos de 3? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo, que aparentemente era un ángel, dice que tiene una caña de medir y entonces la mide. Adivina qué, su longitud es igual al ancho, ¿no? Y bueno, obviamente él mide la ciudad y dice que son 12,000 estadios. Estuve tratando de buscar qué representan estos 12,000 estadios y la verdad es que tampoco se ponen de acuerdo, es una medida griega, entonces iba desde los 135 metros hasta los 174 metros. No se ponen de acuerdo, lo que sí es cierto es que es un cuadro también, ¿no? Y del mismo modo, en la porción que estamos leyendo nos habla de codos, ¿no? Los rabinos coinciden en que la medida era de 21 centímetros por 21 centímetros.
Y entonces dice el verso 18, el material de su muro era de jaspe, ¿sí? Si haces una lista de los mismos elementos que vimos allá en Éxodo, podemos ir tachando, ¿no? O confirmando que son prácticamente las mismas piedras. Dice, discúlpame, sí, dice el verso 19 que el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, que crisólito no aparece en la versión hebrea, por supuesto, porque esta está traducida del griego, mientras que la otra del hebreo. Otra que berilo, topacio, crisopraso, este tampoco se encuentra allá. El siguiente, el undécimo, es jacinto, el duodécimo, amatista, ¿no? Y entonces, si te fijas, resulta que prácticamente coinciden menos dos, el crisólato y el crisopraso. Bueno, pues uno de ellos pudiera ser el diamante y el otro el turquesa. El que efectivamente es verde, así tipo turquesa, es el crisopraso, pero el crisólito puede ser transparente. Okay. Entonces, aparentemente el crisólito es algún tipo de piedra que sería como el diamante. Hay quienes opinan que era un cristal de cuarzo normal, como el que a veces vende, no sé, en los centros de las ciudades, esos para limpiar el aura y cosas de esas. Es ese mismo tipo de material, ¿no? Entonces, qué interesante que si en el pecho del sumo sacerdote se encuentran las 12 tribus, ¿por qué Dios dice que en la Nueva Jerusalén existen estas mismas piedras? Pues obviamente, ¿no? Es implícito que porque van a estar ahí las 12 tribus. Exactamente, y porque las tiene muy presentes, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Conforme vayas avanzando en la lectura de la porción, vamos a encontrar algunas otras similitudes. Ok, porque pues también tiene 12 puertas, tiene 12 cimientos, que es lo que quería decir cuando te contesté. Bueno. Ok. Sí, mi mente se vino para acá, pero hablo palabras incorrectas. Okay. Bueno, entonces seguimos leyendo, seguimos con la lectura. Nos quedamos en el versículo 21 que decía que pues las piedras eran correspondían a los 12 hijos de Israel. Y en la foto que comentas que se va a subir ahí al estudio, hace referencia a cada una de las piedras y qué tribu le corresponde. Obviamente, pues son suposiciones, ¿no? Realmente no lo sabemos exactamente. Dice, y de ahí nos vamos al versículo 29, dice, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el oráculo de juicio, o lo que habíamos visto, ¿no? Que así se le llama al pectoral de juicio, sobre su corazón. Dice, cuando él entra en el lugar santísimo, como un recordatorio continuo delante de Dios. O sea, otra vez, ¿no? Lo que comentabas hace ratito, como las dos piedras que va a traer en las sombreras, pues también les va a servir estas piedras como recordatorio a él y al pueblo, ¿no? De que pues está cargando con las 12 tribus de Israel. Claro, fíjate que por ahí nos saltamos un pequeño detalle que sí, digo, son de esas cosas que como que decimos, no, pues quién sabe qué es este detallito, ¿no? Pero dice el verso 22, y hará sobre el pectoral cadenas a modo de cenefas, labor de trenzado de oro puro. ¿Cómo te imaginas que son estas cenefas? Como cadenitas, ¿no? Pues yo me las imagino más así como hilos trenzados, ¿no? Pues pudiera ser, pero dice que es oro puro, entonces no estoy seguro si sea como hilo. Hilo de oro. Hilo de oro pudiera ser. También dice, y hará sobre el pectoral 2 anillos de oro, y pondrás los 2 anillos sobre los 2 extremos del pectoral, y pondrás las 2 cadenas trenzadas de oro sobre los 2 anillos en los extremos del pectoral. Vamos, estas piedritas están unidas por oro. Bueno, en esa Nueva Jerusalén que desciende, adivina qué hay, qué más hay además de estas columnas, estas entradas y estas piedras. Hay calles de oro, Memo, ¿no? Que es otra representación precisamente de esto que está en el efod del sumo sacerdote, ¿no? Entonces parece ser que todo esto es representación de esta Nueva Jerusalén. ¿Qué nos querrá decir Dios con esto? Yo creo que hay que estudiar mucho más, Digo, porque, vamos, si alguien sabe, por favor, si alguien tiene idea, díganos, porque es de este tipo de cosas que me dejan pensando muchísimo, Sí, digo, alguna vez he escuchado, ¿no? Que
¿Qué querrá decir que las calles van a ser de oro? Pues que lo que ahorita para nosotros es lo que más vale, o sea, nuestro Dios el dinero, pues ahora va a ser pisoteado por todos. Wow, claro, exacto. Qué interesante. Entonces, bueno, nos vamos ahora sí, gracias por haber hecho esa nota del versículo 22. Y llegamos al versículo 30, donde pues viene uno de los temas, ¿no? El Urim y el Tumim. ¿Qué serán esas piedrecitas? Dice, está hablando todavía sobre el pectoral de juicio, que decíamos, pues va a servir para juzgar, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y después dice, adentro del pectoral vas a poner el Urim y el Tumim, que pues Urim viene de, o tiene la misma raíz de Or, que es luz. Y dice, los pondrás en el oráculo de juicio, ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Dios. Otra vez lo vuelvo a mencionar. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón. O sea que son como que unos instrumentos o algo que le va a servir para tomar decisiones, ¿no? Y por eso pues el pectoral se llama el pectoral de juicio. Ahora, ¿tú qué has escuchado sobre estas piedrecitas? Fíjate que, para empezar, había escuchado que eran piedras, ¿no? Que la verdad es que ahora estuve buscando y no encontré ninguna referencia a las piedras, ¿no? Lo que he escuchado es que, como bien dices, el pectoral de juicio servía para eso, para emitir un juicio. Y entonces, cuando la gente tenía dudas, una manera de consultar a Dios era hacer una pregunta, meter la mano en estas tipo bolsitas que había en las vestiduras del sumo sacerdote, y una la consideraban una respuesta positiva a la pregunta y la otra negativa. Por supuesto, mucha gente me preguntó, bueno, ¿y eso no parece más bien como adivinación? Entonces, aprovechando esta paracha, fíjate, esta paracha me puse a investigar. Y entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? Urim, la referencia, bien dices, es el plural de luz, y Tumim es una referencia como a integridad, Memo, ¿no? Fíjate que algo que encontré se me ocurrió regresar a Apocalipsis y ¿qué te parece si buscamos alguna referencia a dos cosas que se encuentren ahí en esta nueva Jerusalén que baja del cielo, ¿no? Va a ser muy sencillo que lo encuentres en el verso 22. 22, inmediatamente después de que se nos habla de estas piedras, fíjate lo que dice el verso 22, a ver si lo quieres leer. Dice, no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces tenemos referencia, si te fijas, a la luz y al Cordero, a la integridad, ¿no? Que finalmente la raíz de Tumim tiene que ver también un poquito con integridad, ¿no? Entonces prácticamente lo que estamos diciendo es que, de hecho dice el verso 24, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Te fijas cómo es la misma frase que se nos mencionó al principio, de hecho tú nos hiciste favor de mencionar, de la parasha que estamos hablando? Entonces, obviamente aquí nos habla de luz, ¿no? Es decir, luz a las naciones incluso, y por supuesto un juicio, ¿no? Es decir, ambas cosas van unidas en esta Jerusalén o en este efod espiritual, digamos, ¿no? Entonces como que me hizo mucho más sentido, porque esto pudiera implicar que esta nueva Jerusalén que baja está regida pues por las 12 tribus, ¿no? En la cual habitaría tanto integridad y luz para las naciones. Esto implicaría también un cumplimiento de las profecías de Isaías, donde dice que Jerusalén pues será el más alto de todos los montes, ¿no? Y que de ahí saldría la justicia hacia toda la tierra y sobre todo el conocimiento de la Torah a todas las naciones, ¿no? Y ya sabemos que la referencia de la Torah o de Génesis a Deuteronomio en el Antiguo Testamento siempre es luz, exactamente. Entonces, luz a mis pies es tu palabra. Luz a mis pies. Entonces, bueno, por supuesto, en este caso nos estamos adelantando un montón al tiempo. Esto sigue siendo solamente una suposición, me podría equivocar, pero ya desde el punto de vista estricto, literal, de lo que nos dice la Torah, fíjate que encontré que estas aberturas en realidad yo me las imaginaba algo así como bolsas como de un pants, ¿no? Algo así.
pero cuando me puse a buscar en la página del Instituto del Templo, encontré que más bien eran como unas pequeñas aberturas que había a los costados del efod, del pecho, del pectoral, y en realidad eran pergaminos, fíjate, ¿no? Y entonces que en un pedazo de pergamino se escribía la palabra Umim y en el otro Turim, que aparentemente con el transcurrir del tiempo y para facilitar la operación se empezó a inscribir en piedras, ¿no? Pero que originalmente era un pergamino. Por ahí está, si buscas tú el Umim y el Turim en el Instituto del Templo vas a encontrar exactamente esta explicación. Ok. Pero Fíjate. eso es todo lo que encontré. ¿Tú qué encontraste? No, ahorita que leíamos Apocalipsis 21-23, que dice, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la iluminaba, mi mente se fue a Génesis 1, cuando dijo que en el que hizo la luz en la tierra, y después sabemos que hasta el cuarto día puso el sol. Entonces, pues ahí la luz el que puso en la tierra antes del sol, pues yo creo que era esta misma, ¿no? La gloria de Dios que iluminaba la tierra. Claro, que acuérdate que la gloria de Dios es la Shejinah, o en hebreo es la expresión Shejinah, que es la misma que se nos ha estado presentando a lo largo de todo el capítulo de Éxodo. Entonces, por muchas partes yo le veo la conexión y me llama mucho la atención. Quisiera meditar, seguramente en eso estaré meditando hoy para saber qué más nos dice este pectoral tan misterioso, ¿no? Que estamos viendo. Ujú. Ajá, yo, bueno, nada más ya yo creo para cerrar con esto del Urim y el Tumim, había escuchado pues la tradición judía que, como dicen que funcionaba, pues no era algo así de que mete la manita y saca la piedrita a ver qué salió, sino más bien que como Urim viene de la palabra, de la raíz de luz, de Or, que más bien hacían una pregunta y salían unas letras ahí iluminadas, ¿no? De las piedras y con la respuesta, que es lo que enseña la tradición judía, Órale. que pues no sé, como que no Sí, me lo imagino. Sí, yo tampoco me lo imagino, fíjate. Así como dices, a lo mejor me equivoco, necesito estudiar más eso, se me hace. Pues bueno, nada más 3 referencias así rápidas hacia los hijos de Israel y vemos la primera vez que vemos que se utiliza es en Números 27-21, donde Dios le dice a Moisés que le diera el próximo líder porque ya estaba pues por morir, y pues le dice al pueblo que Josué va a ser el próximo líder, y luego dice, y se presentará Josué ante el sacerdote Eleazar, que estaba en ese tiempo, dice, quien mediante el Urim consultará al Señor cuando Josué ordene ir a la guerra. O sea, iba Josué con el sumo sacerdote y le decía, oye, vamos a la guerra, y pues tenían que consultar a Dios, y cómo les contestaba, por medio del Urim. En 1 Samuel 28:6 dice, por eso consultó el Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. O sea, 3 formas de cómo podían, por decirlo de alguna forma, contactarse con Dios, ¿no? Y vemos que una de ellas pues era el Urim otra vez. Y también vemos en el libro de Esdras, cuando empiezan a regresar personas pues que estaban en el exilio, y menciona que hay una familia que dice que ellos vienen de la descendencia del sacerdocio, o sea, de pues Aarón, y les contesta que pues no pueden tomar esa decisión sino hasta que haya un sumo sacerdote que tenga el Urim y el Tumim y puedan preguntarle al sumo sacerdote. Entonces, pues son ejemplos que nos da la escritura de cómo se utilizaban esos, bueno, más bien no cómo se utilizaban porque pues no sabemos cómo era el proceso, pero más bien pues los resultados que les daba. Y después sigue el capítulo 28, versículo 31, y trae unos subtítulos en algunas Biblias que dice otras vestiduras sacerdotales, o sea, ¿qué más que tenían, ¿no? Y empieza diciendo, y harás el manto para el efod de azul en su totalidad, que es lo que vemos que trae, o sea, como comentabas hace rato, como la pijamota blanca. Ajá. Y encima traía efod de azul, y arriba del efod pues traía los dos que ya vimos, el pectoral y las hombreras.
Dice que tendrá una abertura para la cabeza en el medio y alrededor de la abertura habrá un borde tejido. Se me figura mucho pues a un zarape acá de Saltillo, ¿no? Claro, fíjate que ¿tú qué crees que representen las campanas de oro, los ribetes, las granadas? Dice el verso 34 en mi versión, porque todas estas están alrededor de estas piedras, ¿no? O sea, ¿qué pudieran significar? Pues deben de hacer una referencia a los Itzit. Fíjate que pudiera ser eso, yo me imagino también una referencia a los gentiles, ¿no? Porque ahora te digo, no sé, me puse a pensar, digo, bueno, todo mundo está invitado, vamos, no son piedras preciosas, pero sí están hechos de un material, pues muy valioso, ¿no? Entonces, finalmente las profecías dicen que un día los gentiles dirán, tomemos del manto a un judío para que nos enseñe acerca de ese Dios, ¿no? Claro. Éxodo 28, versículo 35 dice, Aarón lo usará cuando ministre y su sonido será oído cuando él entre al lugar santísimo delante de Dios. ¿Cuál sonido? El de las campanillas que va a tener abajo de este manto o efod de color azul, ¿no? Y aquí y dice, cuando entre y cuando salga del lugar santísimo para que no muera. Y de ahí pues sabemos, ¿no? Que también dice que le amarraban una cuerda por si se dejaban de oír las campanitas porque había hecho algo mal o a lo mejor había visto directamente la presencia de Dios, y moría el sumo sacerdote, pues lo tenían que sacar con la cuerda arrastrándolo, ¿no? Que hasta donde yo sepa no hay alguna referencia a que esto haya pasado, más sin embargo, pues si aquí lo menciona, pues cabe la posibilidad, ¿no? Y dice, harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello, apartado para Yud Hei Vav Hei, que pues viene siendo como una corona, ¿no? Fíjate que ese tema también muy interesante, mucha gente que nos escucha recordará que alguna vez nos enseñaron que decía santidad al Señor, ¿no? Tú por supuesto acabas de decir la palabra consagrado o santo, entonces yo quisiera nada más recalcar cómo esta palabra en realidad, como en cualquier idioma, puede ser traducida o entendida de varias maneras, ¿no? Entonces, consagrado, apartado, eso significaría santo. Incluso si lo quisiéramos convertir a un lenguaje más moderno, también podría ser diferente, especial o extraño, ¿no? Entonces, por supuesto que yo siento o me imagino, como alguna vez me sucedió a mí, que yo leía estas cosas y decía, no, es que esto como que es muy judío, ¿no? Como que esto ya pasó, como que esto es otra cosa, esto es algo muy diferente, ¿no? Entonces, cuando al judío tú le dices, es que tus costumbres son muy diferentes o ellos tienen costumbres diferentes, en realidad en hebreo les estás diciendo, sus costumbres son muy santas, ¿no? Entonces, cuando tú pareces hacer un juicio, a ellos les confirmas en realidad esto que Dios les dijo, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención esto porque, pues esa es la idea, ¿no? Hacer la diferencia, ¿no? Finalmente. Entonces, la próxima vez que alguien me diga que soy raro, me debo de sonreír. Exacto. Y pues bueno, también ahí va a haber una imagen de pues de la corona que tienen en el Instituto del Templo, y pues ahí vemos que dice en hebreo Kadosh Le Yud Hei Vav Hei, que vendría siendo esto que dice aquí, ¿no? Apartado para Dios. Dice que lo atará al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante, sobre la frente de Aarón, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel. Qué gran responsabilidad, claro, imagínate. Sí. Y que ya lo vamos a ver pues allá en Levítico, cuando entra la presencia de Dios, ¿no? En un día de Yom Kippur. Claro, fíjate que esto tendría que ver, este tema de cargar con las culpas, también es un tema bien profundo, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero no sé si recuerdas que cuando Dios le propone matrimonio a Israel, le dice que hará de él una nación de sacerdotes, ¿no? Entonces, claro, obviamente no todos eran sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la referencia? Mientras que el sumo sacerdote cargaba con las culpas de Israel, ¿pudiera esto entenderse también como que Israel carga con las culpas de los gentiles? Pues nunca lo había pensado. Entonces, sí, porque esto trae muchísimas implicaciones
en muchos sentidos, ¿no? Porque el judío hasta la fecha afirma y dice, si sufrimos es porque también nos ha tocado pagar los pecados de los gentiles, ¿no? Y de qué manera sucede esto en realidad sí es un tanto literal, porque la ignorancia de los gentiles por no entender que estas reglas son para Israel para siempre, ha hecho que los gentiles hagan menos a Israel, ¿no? Que lo hagan sufrir, que lo manden pues a muchos lugares, ¿no? A cámaras de gas, a la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, Israel también ha sido el intermediario entre los gentiles y Dios, ¿no? Que mucha de la ética que hoy tenemos, pues es la ética de la Biblia, ¿no? Digo, finalmente el libro que leemos hoy como Biblia, pues es un libro judío 100% de tapa a tapa, ¿no? Entonces, claro. pues sí, esto implicaría mucho también la función de Israel, porque, fíjate, además de que gracias a Israel hemos conocido esta ética a la cual nos aferramos hoy en Occidente, por lo menos, y que otra manera, Memo, de entender cómo es que Israel ha mediado entre Dios y nosotros, es cuando Pablo nos explica que todas estas cosas le sucedieron a ellos para que nosotros aprendiéramos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando conocemos la historia de Israel, pues vemos cómo Dios les da leyes, normas, ellos no las cumplen, Dios los castiga, y entonces así aprendemos lo que es justicia, Memo, ¿no? Después viene Jesús, ¿no? Yeshua, la espuma de Israel, la nata de Israel, lo mejor de Israel, la flor de Israel dirían muchos, y pues nos enseña también lo que es misericordia. Entonces definitivamente me parece que Israel ha pagado un precio bien alto para que nosotros en la comodidad de nuestros hogares y en la comodidad de la gracia que hoy representa leer este documento, pues simplemente lo entendamos de una manera mucho más sencilla, ¿no? A ellos les costó pues sangre, sufrimiento, entre muchas otras cosas. Entonces, creo que es un tema para profundizar. Ya no me voy a alargar porque ya sé que tenemos poquito tiempo, pero pues yo creo que es algo bueno para meditar, ¿no? Que me gustaría dejarle a la gente. Así vamos a meditarlo toda la semana. Ándale, mejor. Bueno, entonces nos habíamos quedado que pues él llevará la culpa de pues los hijos de Israel, ¿no? Y después vemos que también dice que le tejan túnicas a cuadros de lino fino a los hijos de Aarón, que también pues tendrán que usar esas túnicas. Y vemos ahí una referencia en Ezequiel 44 donde menciona que cuando entren a la puerta del atrio interior se pondrán vestiduras de lino. Y ahí fíjate que hace una referencia en el versículo 17 que dice, cuando estén ahí en el atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana, sino de lino, fíjate. Órale. Entonces, hablando sobre pues, los hijos de Israel, no sobre los hijos de Aarón, perdón, no el sumo sacerdote, sino sobre los sacerdotes. Claro, y fíjate que una referencia al lino es que el lino es más bien común, ¿no? Entonces como que choca un poco el hecho de que hayan piedras preciosas sobre una vestidura de lino que es la que trae el sacerdote o sobre la que traen los que se presentan frente al templo, ¿no? Y precisamente es muy interesante esta comparación porque el lino pues en realidad era común en esa época, digamos era un tipo de vestidura económica. Entonces esto también hablaba de la forma en la que Dios quería que el pueblo se presentara ante él, Sencillos. Sí, exactamente sencillos. Que normalmente ahorita ya no nos enseñan eso, ¿no? No, pues ahorita es todos trajeados, ¿sí? ¿Verdad? Y bueno, mejor no digamos esas cosas. Entonces dice, bueno, pues con esas vestiduras vestirás a Aarón y a sus hijos, y si luego los ungirás y los inaugurarás y los dedicarás como santos, o como Kadosh, que es lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 29. Y después de pues todas estas instrucciones que le da, y dice también para ellos vas a hacer calzoncillos de lino. Válgame. Desde la cintura hasta los muslos, o sea, como acá los que se conocen como guardapedos casi, ¿no? Algo así, sí, en México así se conocen, pues porque, bueno, no, mejor no queremos explicar tampoco eso. Pero, no. Sí, también es un tema muy interesante ese, ¿no? Porque el pudor y mucha gente me dice, bueno, y esas cosas como para qué son, ¿no? Bueno, aparentemente los comentaristas explican que pues era para no distraer a la gente, ¿no? De repente por ahí se viera algo indebido, no porque sea malo, ¿no? Porque pues el cuerpo humano es bello así como es, más bien el
el tema era que toda la gente estuviera atenta a lo que estaba sucediendo en el templo, ¿no? Sí, porque digo, tenían que subir a hacer los sacrificios y cuando digo subir es porque pues vemos en las fotos, ¿no? Que hay como una rampa y está pues a una altura sobre el nivel de donde estaba toda la gente pues ahí en el patio del templo y pues y ya sabes cómo somos las personas, ¿no? Que uno que otro estaría ahí fisgoneando y Sí, nos asomándose distraemos mucho, ¿no? y riéndonos y entonces pues para evitar todo eso dice cuando estés ahí en el tabernáculo del testimonio tienes que llevar calzones y de lana de lana no como los usa el vaquero sino de lino. Una canción acá. Sí, los mexicanos van a entender. Luego viene capítulo 29, llegamos ya al penúltimo capítulo. ¿Y cuánto tiempo llevamos, no? No, ya ni sé. Bueno. Mejor no te quiero decir. Y bueno, aquí dice, aquí está lo que tienes que hacer para dedicar como santos a ellos. ¿A quién? Pues a Aarón y a sus hijos para ministrarme a mí en el oficio de Cohen, o sea, de sacerdotes. Y pues viene una serie de sacrificios que se van a hacer, para que vamos a ver ya más adelante en Levítico 1, 2, 3, 4, 5 y 8, más a detalle todos estos sacrificios que se van a mencionar aquí en forma rápida. Dice, tomas un novillo de la manada y 2 carneros sin defecto. También vas a tomar matzah, que es pan sin levadura, y tortas de matzah, tortas de pan sin levadura mezcladas con aceite de oliva, y obleas de matzah untadas con aceite, todas hechas de harina fina de trigo. Y se van a poner todas estas tortas de matzah en una cesta y se presentarían en esa cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Claro, y todo esto... Sí, no, nada más para la gente que nos está escuchando, matzah son panes ácimos o panes sin levadura. Así es. ¿No? O sea, es como, imagínense una galleta salada, los que vienen en México, o como una tostada de harina. Es realmente un pan que se quiebra muy fácil, precisamente porque no tiene esta levadura, entonces le quita flexibilidad, ¿no? Claro, y pues digo, ya estamos a unos, ¿qué serán? Unos 30 días, ¿no? Sí, más o menos. De la fiesta, que pues igual y si podemos y Dios nos presta tiempo, pues igual hacemos un programa especial de la próxima fiesta que viene, panes sin levadura y Pascua. Ándale, qué padre. Entonces, bueno, dice, vas a poner todo eso junto, que como les comento, vamos a ver ya mucho más detalle de eso cuando empecemos Levítico. Claro, y dice, nada más una pregunta. Obviamente me imagino que vamos a tomar o vamos a considerar para esa clase el tema de los panes sin levadura y por qué a Dios las entrañas y por qué a Dios le agrada tanto el olor a grasa. Sí, ¿verdad? Me imagino que lo vamos a ver allá. Sí, okay. sí, bueno. Lo dejamos allá para el Levítico. Perfecto. Ahorita nada más lo que quisiera comentar es que va a hacer estos sacrificios. Antes de empezar a hacer los sacrificios, dice que le ponga pues el turbante, las vestiduras que vimos hace ratito. Dice, y vas a tomar aceite de la unción o aceite de oliva y vas a ungirlo derramándole el aceite sobre su cabeza. Aquí pues vendría siendo como decir el primer Mesías, ¿no? Porque pues el ungir con aceite es la palabra Meshiach en hebreo. Claro, que significa literalmente ungido, ¿no? Se ungían en aquel entonces, bueno, hasta ese momento no, pero en el Antiguo Testamento a reyes o a sacerdotes. Así es. Y después vamos a ver, ¿no? También pues que para Dios hay un pueblo ungido, que pues es el pueblo de Israel. Entonces, como que la palabra ungido o Meshiach pues tiene mucho más de lo que nos imaginamos, o al menos de lo que vemos por encimita, ¿no? Y aquí dice que lo ungirá derramándola sobre la cabeza, y pues yo me imagino así como que un chorrito, pero realmente pues, la tradición judía nos indica que no, que era un chorro grande, ¿no? Así me imagino, no tanto como cuando gana el Super Bowl un equipo de fútbol americano y le echan la jarra de Gatorade, pero sí bastante, ¿no? Sí quedaba bien. Sí, o sea no importa que te embarres de aceite, ¿no? Ahora sí, no. Dale con confianza. Okay.
Así es. Y luego pues trae a sus hijos, le pone las túnicas, esas las de lino que hablamos, blancas, y va a ser algo similar. Dice, el oficio del Cohen o del sacerdocio será de ellos, ¿de quién? De Aarón y sus hijos, por regulación perpetua. Así dedicarás como santo a Aarón y a sus hijos. Y después vienen pues sacrificios que van a hacer, que como comentamos lo vamos a ver más adelante en Levítico. El primer sacrificio es de un novillo y esta va a ser una ofrenda del pecado, que vamos a ver, si mal no recuerdo es Levítico 5. No, la 1 es el holocausto. Es cierto, tienes razón. Primero se hace una ofrenda del pecado, pues para pedir, pues no perdón, porque no se da el perdón del pecado por medio del sacrificio, sino por medio del arrepentimiento, sino es más bien, ya me arrepentí y este es como que una muestra de que estoy arrepentido, ¿no? Una muestra física, o por decirlo de alguna forma. Después de ese sacrificio se toma otro cordero, un cordero más bien, y se hace una ofrenda quemada, que de esa vamos a ver que es el holocausto, y lo vamos a ver ahí en Levítico 1. Después del holocausto, que es algo como para acercarte a Dios, se toma otro carnero, y aquí viene un pasaje un poco extraño que debe tener algún significado. Yo he escuchado algunas explicaciones, dice, te lo voy a leer, a ver tú qué piensas o qué sacas de eso, Gabo. El versículo 20, capítulo 29 dice, de este carnero, dice que lo sacrificarás, toma un poco de su sangre y ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y en los lóbulos de las orejas derechas de sus hijos, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares del pie derecho. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Tú no tienes más o menos idea? Yo sí he escuchado alguna explicación. ¿Tú has escuchado algo? Fíjate que pues más bien fue lo que encontré, que se me hace que es más o menos lo que tú vas a decir. Una referencia, nos llama mucho la atención que sea sobre la oreja, porque si te fijas, otra vez, el contexto de este pasaje es el monte Sinaí. Entonces, una de las constantes recomendaciones de Moisés es escucha la voz del Señor. Lo que Dios te dijo, escúchalo con atención, pues para que lo pongas por obra, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que precisamente los representantes del pueblo, estos intermediarios, estén atentos a la voz, que obviamente la voz ya no se escuchaba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar atentos a la voz de este Dios? Pues a través de lo que quedó escrito. Sí, pues digo, la oreja pues es para como un simbolismo de escuchar, y la mano de ponerlo por obra, ¿no? Con la mano, y el pie pues hacia donde, el que es el que te va a dirigir hacia eso, ¿no? Hacia poner por obra lo que vas a escuchar, o sea, como dices, ¿no? Lo que está escrito. ¿Y por qué será el lado derecho? ¿Por la justicia? No sé. La verdad que no sé. Eso sí no me lo pregunté, fíjate. Según yo, el lado izquierdo es más bien el lado de la justicia y el lado derecho es de misericordia, ¿no? Uh-huh. Hasta donde tengo entendido. Pero, pues bueno, como escuché a algunos judíos que estaban hablando sobre este tema, decían, pues hay muchas interpretaciones y podemos pensar y podemos pasarnos la vida estudiando, pero temas como que no explica por qué es así, pues a lo mejor así hay que dejarlo, ¿no? Y no empezar a ponerle nuestra cosecha y todo eso. Claro, ¿Por sí, qué porque es así? Pues porque Dios así dijo. Claro, porque fíjate, incluso si dijéramos, no, pues es porque es la justicia, no, es porque es la misericordia, no hace ninguna diferencia en nosotros el día de hoy. Sin embargo, las cosas que sí son claras y que sí podemos hacer hoy, finalmente son las importantes, ¿no? Claro. Digo, esto es como curiosidad, exacto, la ética, ¿no? Obviamente, como seres humanos que somos, pues vamos a tener curiosidad en qué significará, pero bueno, cuando venga el Mesías ya nos explicará todas las cosas. Exactamente. Y pues bueno, pues viene este otro sacrificio, después se hace una ofrenda de pan, de pan leudado, que vamos a ver en Levítico 2, si mal no recuerdo, también se pasará por fuego, y después viene el
En el versículo 26, la dedicación de Aarón hecha con el pecho del carnero, que va a ser una ofrenda mecida, y es donde pues se le dice que las ofrendas mecidas o las ofrendas de paz, pues son la porción que le va a tocar a Aarón y al sacerdocio, ¿no? A los levitas por parte del pueblo de Israel. En el versículo 28 que dice: esto pertenecerá a Aarón y a sus hijos, como la porción de ellos, o sea, lo que Dios les iba a dar para su sustento, ¿no? De parte del pueblo de Israel, porque sabemos que Aarón, que es levita, pues no tenían tierras, no se les va a repartir tierra. En el versículo 29 dice: entonces las vestiduras santas de Aarón serán usadas por sus hijos después de él, y ellos serán ungidos y dedicados como santos en ellas. O sea, que quiere decir que pues obviamente cuando Aarón muriera, pues uno de sus hijos iba a seguir con la función de sumo sacerdote, y pues así sería, creo que dice eternamente, ¿no? No le pone ahí un tiempo límite, Sino 1000 que años, para 2000 siempre, años, así sino es. para siempre. Y dice el versículo 37, 29, capítulo 29, versículo 37, siguen ungiendo, ¿no? Ya ungieron a Aarón, ya ungieron a los hijos, ungen el altar. Y para ungir el altar dice: 7 días harás expiación en el altar y lo dedicarás. Así el altar será especialmente santo. O también aquí la palabra que se utiliza en hebreo es igual como el lugar santísimo, que es Kadosh Kadoshim. Aquí el altar se hace Kadosh Kadoshim, que no quiere decir que el altar se hace como un lugar santísimo, sino que es pues como sumamente santo. Ajá. exactamente, Okay, ¿no? qué interesante. Dice: y cualquier cosa que toque el altar se hará santo. Y aquí es una clara referencia a la fiesta de Hanukkah, ¿no? Que sabemos que la fiesta de Hanukkah dura 8 días. La tradición judía nos enseña que fue por el milagro que la menorá duró 8 días con aceite para un solo día. Pero realmente, ¿qué estaban haciendo cuando pasa esta fiesta de Hanukkah? Pues estaban haciendo santo una vez más pues el templo, el lugar santo y el lugar santísimo, porque pues había sido perpetuado. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que esperar 7 días, y el octavo día ya el templo pues ya era otra vez santo. Por eso se llama la fiesta de la dedicación también. Así es por Grecia. Grecia, sí. Sí. Dice entonces: ahora esto es lo que ofrecerás en el altar: 2 corderos de un año, y regularmente todos los días. Un cordero ofrecerás en la mañana y otro al anochecer. Por todas las generaciones, esta será la ofrenda quemada continua en la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Dios. Ahí es donde me reuniré con ustedes para hablarles. Y pues, ¿qué pasará ahorita que no hay templo, no? Claro. Pregunta para cuando venga el Mesías. Exacto, ¿qué debimos haber hecho? Sí, o sea, que sí, o sea, también podemos pensar 1000 cosas, pero híjole, Fíjate quién que sabe. mientras revisaba por aquí los comentarios rabínicos, decían ellos, bueno, precisamente tocaban ese tema, decía, bueno, ¿qué nos queda hacer? Como la expresión holocausto implica elevación, bueno, ellos entendieron que había prácticamente 2 maneras de elevarse a Dios, ya que no había templo. Y una de ellas, por supuesto, eran los rezos, más que la oración. En el judaísmo lo que se utiliza son los rezos. Y en segundo lugar, las buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras, específicamente nos referimos a la palabra que se traduce como misericordia, que en algunas partes de la Biblia se traduce como misericordia y en otros como justicia, ¿no? Precisamente la palabra a la que hace referencia hace rato, sedaká, ¿no? Cuando tú dices sedaká, dices, pues hacer misericordia, y normalmente compartes algo con alguien. Sin embargo, la misma palabra, cuando la traducimos como un tzadik, nos referimos a un justo, es decir, aquella persona que guarda los mandamientos. Entonces, si te fijas, esta palabra se utiliza, es el punto intermedio entre misericordia y juicio, que para nosotros esto no tendría tanto sentido a menos que conozcamos la cultura hebrea, pero lo que la Torah enseña es que
la sedaká es algo que tú compartes, pero no porque seas muy bueno, sino porque es lo correcto y es lo justo, ¿no? Entonces hay que darle muchas vueltas a esa idea. Y entonces el judaísmo entendió qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces a veces se regala comida, a veces se da dinero, entre otras cosas, ¿no? Como una manera de elevarse hacia Dios, ¿no? Digo, eso es lo que actualmente se hace. Fíjate que, ¿en qué verso vamos? Vamos llegando por ahí del 44. 44. Fíjate que a ver si encuentras alguna otra referencia del 43 en adelante, Apocalipsis. Prácticamente estás leyendo Apocalipsis del 43 al 46. Dice, claro, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será dedicado como santo por mi gloria. Yo dedicaré como santo el tabernáculo del testimonio y el altar. Asimismo, yo dedicaré como santo a Aarón, a sus hijos para servirme en el oficio de sacerdocio. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, su Dios. Wow. Y pues sí, pues es lo que dijo acá también en Apocalipsis. Exacto. Sus puertas estarán abiertas todo el día. Qué padre. Ay, ojalá que nos toque. Ojalá. Ojalá que nos inviten. Que nos inviten las personas de afuera. Oiga, nosotros si teníamos un programa de radio por desde internet. el Sáquese, transgresores de la Torah. ¿Se acordaron? ¿Se acordaron? ¿Se acuerdan cuando cuando enseñaban? Ándenle por enseñar. ¿Quién les manda? ¿Te acuerdas cuando te pidió esta persona que le ayudaras y le dijiste, híjole, Claro. cuando viste una viuda y le diste la espalda, híjole. No estaba seguro de qué significaba Umim y Umim, ¿cómo? Y Tumim, pero sí sabías que había que ayudar al pobre, a la viuda y al necesitado. Y no lo hiciste. Y no lo hiciste, ching. Pues afuera nos quedaremos. Ajá. Pues ahí vendemos gorditas ahí afuera o taquitos o a ver qué hacemos. Pero nada más de lunes a viernes en la tarde, ¿no? Claro, por supuesto. Si no, luego nos corren. Ay, chistes, perdón. Chistes locales, perdón. Ya es tarde. Sí. Bueno, ya para terminar, capítulo 30. Ya son poquitos versículos. Dice, harás un altar para quemar incienso. Y pues se hace de los mismos materiales que habíamos visto la semana pasada, los utensilios. Dice, hazlo de madera de acacia y será de 18 pulgadas cuadrada y 3 pies de alto. Sus cuernos serán de una sola pieza, recubierta de oro puro. O sea, igual como la mesa de los panes, por ejemplo. Dice, igual le vas a hacer 2 argollas de oro para que se pueda hacer también una vara igual de acacia recubierta de oro puro, que se pueda mover este artefacto para quemar incienso. Y dice, ponlo delante de la cortina junto al arca para el testimonio. O sea que iba a estar en el lugar santísimo, ¿no? Delante de la cubierta del arca para que esté sobre el testimonio donde yo me reuniré contigo. Y pues sabemos que esto era para que se tenía que prender el incienso para que creara o se hiciera humo y el sacerdote cuando entrara al lugar santísimo pudiera, más bien no viera directamente la presencia de Dios. Dice, ahora ponlo delante de la cortina, donde yo me reuniré contigo. Versículo 7, Aarón quemará incienso fragante sobre él como un aroma placentero todas las mañanas. Él lo quemará mientras prepara los corderos. Dice, y aquí me llama mucho la atención, Gabo, porque dice, o sea, estamos viendo que altar para el incienso va a estar adentro del lugar santísimo y dice que lo irá a prender Aarón todas las mañanas. Sin embargo, más adelante vamos a ver que le dices, no, ¿sabes qué, Aarón? Mejor nada más vas a entrar una vez al año, ¿no? O sea que al principio Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar todos los días ahí a estar con la presencia de Dios, ¿no? Fíjate que este altar de incienso no es muy pequeño que digamos, no sé si te lo puse ahí en la carpeta que te compartí. Sí. Bueno, si te fijas, hay varios comentarios interesantes. Por ejemplo, la traducción dice cuernos.
aparentemente nada más, en vez de cuernos como los de un toro así medio doblados y picudos, se refiere como a salidas o como a como castillos, ¿no? Castillos de construcción me refiero. Otra Ujú. cosa es que la página del Instituto del Templo explica que este en realidad estaba fuera del lugar santísimo, frente al velo. De esa manera sí se podía ir a prender constantemente. Y Mm, vamos a ver que es prácticamente un cubo del tamaño de una persona, o sea, mucho más alto que ancho que angosto. ujú. Entonces, sí, hay definitivamente muchas dudas sobre este tema, ¿no? No por nada el Instituto del Templo tiene estudiosos que tienen años, ¿no? Tratando de entender cómo era este movimiento en el templo, que no nos queda tan claro, las piedras, exactamente en qué lugar debe estar cada elemento. Entonces sí es, digo, así como nosotros y así como la gente que nos escucha, ellos mismos no están tratando de decidir cómo es como se va a montar el próximo templo. Entonces, pues sí, hay muchas dudas. Ahí si saben de algo, amigos, platíquenos porque seguimos haciéndonos preguntas. Y bueno, el versículo 8 dice, Aarón también lo quemará, que el incienso, cuando él encienda las lámparas entre anocheceres. O sea, otra vez haciendo referencia a la menorá, ¿no? Lo que te comentaba pues casi al principio de la porción, Así es. que por este versículo 8 capítulo 30 creo yo que si las lámparas o la menorá se encendía o sea, nada más en la noche, ¿no? Claro, Ya, pues, todo. fíjate, el comentario que yo tengo aquí dice que antes de la puesta del sol, ¿qué pasaría en Shabbat? ¿Se quedaría encendido? Sí, o sea, porque tú dices, sí, 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 esa parte no entiendo. Acuérdate que en el judaísmo ortodoxo está prohibido prender fuego o apagarlo, ¿no? Entonces, antes de comenzar el Shabbat, pues se prende el fuego. Y luego transcurre todo el día y antes de volver a atardecer se prende el fuego. No sabemos, ¿verdad? Tin, tin. Hay que pensar. Hay que pensar. Versículo 9, no ofrecerás incienso extraño sobre él, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de grano, y no verterás ofrenda de libación sobre él. Y luego versículo 10, ya para finalizar, dice, Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año, que sabemos que es en el día de la expiación o Yom Kippur, con la sangre de la ofrenda del pecado de la expiación. Él hará expiación por él una vez al año, por todas sus generaciones, es especialmente santo para Dios. Y pues así terminamos, Gabriel, esta porción que... Como último comentario, yo diría que hay muchas maneras de ver esta historia, todos estos elementos que representan muchas cosas. Y pues sí, yo creo que es exactamente estas parashot son las que nos ponen a pensar un poco sobre cuál es la verdadera función de Israel frente al mundo o en el mundo, ¿no? Porque hemos escuchado ya en la parashá, bueno, un antes del anterior, cómo Dios escoge a Israel. La pregunta es, ¿para qué lo Ujú, escogió, no? sí. Aparentemente esto revela mucho de esa función. Israel va a reflejar la misericordia y la luz, ¿no? de Dios, pero obviamente este proceso va a ser largo. Esto así que ahorita lo vemos como algo ideal, como si va a suceder y son muchas reglas y seguramente Israel se va a poner las pilas y lo va a hacer, pues nos vamos a dar cuenta que no forzosamente va a ser así. Entonces, precisamente esos errores son los que nos van a enseñar qué es lo que es correcto y por lo tanto qué es misericordia realmente. Y gracias sobre todo, ¿no? Pues gracias. Pues sí. Pues muchas gracias, Gabriel, por Bueno. tu tiempo. No, pues igual no, igual a ti, muchas gracias por la invitación y pues nos vemos la Y, próxima semana. claro, y pues gracias a Dios, ¿no? Que nos Sí, dio exacto. vida para llegar a otro Shabbat más, hablando de su palabra, pensando en ella, dejándonos con muchas dudas. Yo creo que la mayoría de las personas se quedó como que, ¿qué dijeron estos chavos? Pero, pues bueno, se hace lo que se puede. Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, que tengan un muy bonito sábado, una muy bonita semana y pues nos escuchamos la próxima semana. Estaríamos viendo la Parashá Kitzá, Éxodo 30:11 al 34:35.
pues sin más, nos despedimos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y Salam Aleikum a la gente que nos escucha desde los países árabes. Ah, sí, claro, Gabo, se me olvidaba. Un saludo a los países que nos escuchan por allá. Si nos vuelven a escuchar, Pakistán, Líbano, Rusia, Turquía. Un saludo. Esperamos seguir en sus computadoras. Eliyahu Nabi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi, Eliyahu Nabi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi, Imela Yabo Elenu Mashiach, Mashiach David. Mashiach, Mashiach, and David.